¿Qué se necesita realmente para construir un hogar feliz? Bueno, en este análisis vamos a meternos de lleno en la sabiduría de una guía espiritual de 1998 que nos da 10 reglas, 10 claves fundamentales. Y aunque ya pasaron unos cuantos años, las preguntas que plantea siguen más vigentes que nunca. Así que, sin más, entremos en materia. El autor arranca con esta metáfora que es potentísima. Imagínense esto. La vida en su esencia es pura, limpia. Pero es nuestra actitud, nuestra propia desesperación, la que puede mancharlo todo. Y con esto, de entrada, ya nos deja claro el mensaje central. La calidad de nuestra vida y nuestro hogar depende enteramente de cómo navegamos por dentro. Ahora, para poner estas reglas en perspectiva, es clave entender de dónde vienen. El autor, allá por 1998, no escribe esto por nada. Lo hace desde una preocupación, una bien profunda. Él sentía que los cimientos morales se estaban debilitando y que la familia, como núcleo, se estaba desintegrando. Un reflejo, decía, de una crisis mucho más grande en la sociedad. Y bueno, ¿cuál era el diagnóstico? Según él, el problema no venía de afuera sino de adentro, de la base misma con la que se estaban formando los hogares. Se armaban sin metas serias, sin un verdadero sentido de la responsabilidad y, lo más crítico de todo, sin que las parejas se tomaran el tiempo de entenderse de verdad. Era, en su opinión, un pequeño reflejo de una sociedad que andaba un poco perdida. Entonces, frente a ese problema, ¿cuál es la solución? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la solución que propone es súper práctica. La idea central es: olvídate de querer cambiar a tu pareja, a tus hijos, a nadie. El único cambio real, el único punto de control, empieza por uno mismo. Y para eso nos da una hoja de ruta, estas 10 reglas. Y estas reglas no están puestas al azar, para nada. Tienen su lógica. Las primeras de ellas forman lo que podríamos llamar la base emocional. La idea es que antes de hacer las cosas bien, hay que sentir las cosas bien, y para eso se necesitan 3 pilares: amor, comprensión y caridad. La primera regla, claro, es el amor. Pero, ojo, no es un amor superficial. El autor nos pone de alguna manera contra la pared con preguntas que son difíciles, que van al hueso. ¿Esto que siento es amor de verdad o es otra cosa? ¿Sería capaz de dar la vida por esta persona? Son preguntas diseñadas para que no nos engañemos a nosotros mismos. Y si la respuesta a esas preguntas es un sí rotundo, llegamos a esta idea, que es impresionante. 2 cuerpos con una sola vida. Pensemos un segundo en lo que eso significa. Es una unión total, que ya no hay vida mía y vida tuya, sino una vida nuestra, donde todo se comparte y se decide en conjunto. Una entrega absoluta. Ok, pasamos a la regla número 2, la comprensión. Y esto va mucho, pero mucho más allá de simplemente entender lo que la otra persona dice. El autor lo divide en 5 niveles. Se trata de entender tu propio camino en la vida, el camino que recorren juntos como pareja y tus responsabilidades en todos los planos, contigo, con la sociedad, con los hijos y, según su visión, con lo divino. Es una comprensión de 360 grados. Y la tercera pieza de este fundamento emocional es la caridad. Y aclaremos algo de una vez. No está hablando de dar dinero, es algo más profundo. Es una cualidad del alma, la capacidad de perdonar. Y miren qué interesante la lógica que propone. Cuando alguien nos hiere, no es su verdadero ser el que actúa, sino su ego. Si logramos entender que el ego es el culpable, entonces podemos encontrar la paz y perdonar. Muy bien. Ya tenemos la base emocional, pero con puros buenos sentimientos no se construye una casa, ¿verdad? Ahora hay que pasar a la acción. Este segundo bloque de reglas es justamente sobre eso, sobre cómo llevar todo ese amor y comprensión al día a día. Y se resume en 3 palabras: responsabilidad, organización y voluntad. Hablemos de la regla número 3, la responsabilidad. Y aquí es muy importante recordar que estamos viendo el punto de vista del autor escrito en 1998. Él plantea una división de roles muy clara para su época: el hombre como el elemento activo, el que sale a buscar el sustento, y la mujer como la responsable de mantener el orden y la armonía dentro de la casa. De nuevo, es una visión que refleja su contexto. Seguimos con la regla 6, la organización. Y esto es súper práctico, nada de filosofía abstracta. Hablamos de la limpieza personal, de llevar bien las cuentas, de no posponer las tareas. Pero lo clave aquí es la conexión que él hace. El desorden físico, dice, genera caos emocional.
Y muy importante, subraya que ambos padres tienen que ser el ejemplo para sus hijos. Y llegamos a la voluntad, la regla 8. Aquí el autor hace una diferencia fundamental. No se refiere a la fuerza bruta, a la del ego, la de imponerse a gritos. No. Habla de una fuerza espiritual, una que se trabaja, que se cultiva día a día. Es esa fuerza la que nos permite pararnos frente a los problemas, no con agresividad, sino con fe, con seguridad, con coraje del bueno. Perfecto. Ya vimos el sentir y el hacer. Ahora vamos a la última capa, la más elevada, el ser. Estas últimas reglas buscan transformar una casa, que puede ser un lugar funcional, en un verdadero hogar, un espacio de crecimiento espiritual. La cuarta regla es la cultura. Y no se refiere a tener una biblioteca gigante o saber de historia del arte. Para el autor, cultura es rodearse de belleza, de inspiración, son los buenos modales, el hablar con respeto, el poner algo de música, de arte, tener un jardín, incluso los aromas agradables. Y también implica una decisión activa, mantener fuera de casa todo lo que él considera morboso o violento. Ahora, la regla 7, la alegría. Y aquí hay una distinción que me parece fascinante. El autor dice que hay dos tipos de alegría. Una es la del espíritu, que es más interna, casi mística, y que se alimenta con la reflexión, la oración. Y la otra es la alegría del cuerpo, esa necesidad tan humana de conectar, de reír, de compartir. Y esa se alimenta con la diversión sana, con los amigos, con la música. La clave, dice él, es saber cuál de las dos se necesita en cada momento y dársela. Vamos con la 9ª regla, la sinceridad. Y miren qué belleza de imagen nos regala el autor. La sinceridad es la flor del loto del alma. Es increíble. No la plantea como un deber moral común, tienes que decir la verdad. No. La presenta como algo que florece desde adentro, como el perfume de una flor. Una cualidad que, de forma natural, atrae el respeto y el cariño. Y la conclusión es tremenda. Una persona así, dice, es incapaz de traicionar. Y llegamos al final, a la 10ª regla, la mística. Esta es como la cúpula que une todo lo demás. Es básicamente vivir con una conciencia de lo divino en cada pequeña cosa que hacemos. Se nota en cómo hablamos, en cómo rezamos, pero también en cómo tratamos a una planta o a un animal. Es cuando esa paz que tenemos dentro se empieza a ver por fuera, en todo lo que hacemos. Bien, ya vimos las 10 reglas por separado, pero ¿qué pasa cuando las juntamos todas? Lo que tenemos no es una simple lista de quehaceres, es mucho más. Es un sistema, una filosofía completa para construir una vida en armonía. Todo está conectado. Y aquí está la idea central de todo este análisis. Un hogar feliz no es cuestión de suerte, no es algo que simplemente sucede. Es una construcción, algo que se crea día a día, con intención. Es como levantar un edificio. Se necesita una base emocional fuerte, el corazón. Se necesitan pilares sólidos de acciones concretas, la práctica, y finalmente un techo que le dé sentido a todo, la expresión del alma. Para ir cerrando, volvamos a una de las ideas más fuertes del prólogo del autor. Nos recuerda que casi todo en la vida es pasajero. Las circunstancias, el dinero, incluso los sentimientos, todo va y viene. Pero lo que de verdad perdura, lo único real al final del día, es nuestra obra, lo que construimos. Y quizá construir un hogar feliz sea la obra más importante de todas. Y esto nos deja con una pregunta final, una para darle vueltas. En nuestras vidas, que van a 1000 por hora, llenas de cambios y distracciones, en medio de todo ese movimiento, ¿qué estamos construyendo? ¿Cuál es esa obra verdadera que va a quedar en pie cuando todo lo demás ya no esté?